Hola, te damos la bienvenida a un nuevo episodio de Argentina, historias que nos pintan. Hoy te contaremos la historia detrás de el fusilamiento de Camila y Ladislao. ¿Qué pasa cuando dos personas deciden romper todas las reglas por amor? Esta es la historia de Camila y Ladislao, un amor que sacudió la Argentina de rosas y terminó en tragedia. En los próximos minutos te invitamos a navegar esta historia con nosotros. Relájate, tómate un mate y acompáñanos. Imagínate la Buenos Aires de 1847. Una ciudad donde las calles de tierra se llenan de murmullos, donde las familias de alcurnia controlan todo y la iglesia pone las reglas. En medio de este mundo, una joven de 22 años, Camila O'Gorman, hija de una familia poderosa, se enamora perdidamente. Pero no de un caballero de su clase. No. Su corazón late por Ladislao Gutiérrez, un cura joven, idealista, que debería estar rezando en una iglesia y no robándose las miradas de ella. Ahora vayamos bien al principio para contar esta historia al mejor estilo Romeo y Julieta, pero criollo. Spoiler alert, acá también los enamorados van a terminar muertos. María Camila O'Gorman nació en 1928, un año antes de que su verdugo Juan Manuel de Rosas llegara al poder. Fue la hija menor de Adolfo O'Gorman y Joaquina Ximénez Pinto. Se crió en una familia de clase alta porteña. ¿Y sabés quién era su abuela? Ana Perichón. Sí, la Perichona, la amante del virrey Santiago de Liniers, de la que te hablamos un par de episodios atrás. Así que se podría decir que la familia de Camila estaba bastante acostumbrada al escándalo. Camila era considerada una joyita de la sociedad de la época. Educada, artista y soñadora, bailaba con frecuencia en fiestas formales en la casa del gobernador. De hecho, era amiga y confidente de Manuelita, la hija de Rosas. Adolfo Saldías, un historiador, abogado, político y otras cosas de aquel entonces, la describe así. Librada a los impulsos de cierta independencia enérgica y desdeñosa, había llegado a creer que era demasiado estrecho el círculo fijado a las jóvenes de su época, y no menos ridículos los escrúpulos de las costumbres y las imposiciones de la moda. Amaba leer, pero no se limitaba a los libros que encontraba en su casa. Le gustaba visitar la librería de Don Mariano, que contrabandeaba libros prohibidos en aquellos años por el mismísimo gobernador Juan Manuel de Rosas, que cuando supo de la audacia del comerciante, ordenó ejecutarlos sin piedad. Bueno, así era Camila. La rebeldía la llevaba en la sangre. Llegamos al año 1846. Camila tenía 18 años y Buenos Aires vivía bajo el puño de hierro de Juan Manuel de Rosas, el restaurador de las leyes, que imponía una dictadura federal con control asfixiante. Para que te des una idea, la ciudad era vibrante pero tensa. Estaba marcada por el miedo y la vigilancia de la mazorca, su temida policía política, que perseguía sin piedad a unitarios, disidentes o cualquiera que oliera a deslealtad. Las calles estaban llenas de espías, los salones de las élites escondían sus verdaderos pensamientos y el peso de la iglesia y las normas sociales aplastaba cualquier tipo de rebeldía. Era una Buenos Aires donde la lealtad a Rosas era obligatoria y el menor paso en falso podía costarle la vida a cualquiera. En este contexto, Camila conoció a Ladislao, un sacerdote de Tucumán, 4 años mayor que ella, que había ido al seminario con uno de sus hermanos, Eduardo O'Gorman. Como Ladislao empezó a frecuentar su casa, rápidamente empezaron un romance clandestino. Él era el cura de la parroquia del Socorro y había llegado a Buenos Aires con las mejores recomendaciones por ser el sobrino del gobernador de su provincia, Celedonio Gutiérrez, un aliado de Rosas. La cuestión es que la historia de estos dos no fue algo alimentado solamente por la pasión, sino que a medida que pasaba el tiempo, el amor creció. Y así llegamos a la madrugada del 12 de diciembre de 1847. Cuando amaneció, la élite porteña se encontró con la noticia. Camila y Ladislao se habían fugado juntos. Como siempre decimos,
tenemos que tratar de ponernos en contexto para entender la gravedad de la situación. Hoy puede parecernos poco relevante que un cura deje los hábitos para irse con una mujer, pero en realidad, en este caso estamos hablando de un cura que se fuga con la menor de una de las familias más distinguidas de la época. Y como si faltara algún condimento a la historia, todo esto sucedió en época de Rosas, a quien no se le escapaba nada de lo que pasaba por aquel entonces, ni militar, ni político, ni moral. Así que imagínate que toda esta novela era lo único de lo que se hablaba por aquel entonces. El papá de Camila, que ya había padecido los escándalos de su mamá años atrás, ahora estallaba de rabia con el asunto de la hija. Y no era joda, porque todo este temita, si no se resolvía de la forma moralmente correcta, hacía que toda la familia cayera en desgracia y perdiera su estatus. La cosa siguió más o menos así. El padre de Camila denunció a su propia hija ante el restaurador en una carta. Copado, ¿no? ¿Qué le dijo? La herida que este acto ha hecho es mortal para mi familia. Suplico a vuestra excelencia que ordene buscar a esta infeliz para evitar más infamia. Bueno, en realidad la frase textual es un poco más larga y con toda la pompa de la época, pero acá te dejamos la esencia para hacer más ameno el episodio. Sigamos. Todos opinaban. El provisor de la Iglesia del Socorro, Miguel García, dijo algo más o menos así. Por el honor de la Iglesia, suplico a vuestra excelencia que busque a estos jóvenes para evitar más escándalo. Otro miembro de la Iglesia, Mariano Medrano, fue bastante más duro y le suplicó a Rosas, palabras más, palabras menos, lo siguiente. Pido a la policía que busque a estos desgraciados y los castigue para satisfacer al público por este escándalo. El colmo del colmo fue Felipe Lortondo, deán de la catedral, que pidió un castigo ejemplar, mientras que él había tenido un amorío con su sirvienta Anastasia Díaz y luego con María Josefa Pepita Gómez, con quien además tuvo una hija ilegítima. No te quiero aburrir con tantos ejemplos de gente indignada, pero creo que ayudan a que entendamos la gravedad del asunto para la sociedad de la época. Mientras todo esto pasaba, Camila y Ladislao estaban en Villa de Goya, en la provincia de Corrientes, por aquel entonces bajo el control del gobernador Benjamín Virasoro, un rosista. Se dice que en un principio el plan de la pareja era irse para Río de Janeiro, y la realidad es que si lo hubieran hecho, su suerte hubiera sido otra, lejos de las manos del restaurador. No se sabe exactamente el motivo por el que se quedaron, pero se habrán sentido seguros y a salvo. Ladislao pasó a llamarse Máximo Brandier y Camila, Valentina de San. Decían que venían de Salta y que se dedicaban al comercio. Allí, en Corrientes, se pusieron a trabajar. Fundaron una escuela en el pueblo, en la propia casucha que alquilaban. Tanta fue la demanda que tuvieron que mudarse 2 veces a casas más grandes para que entraran más alumnos. Ah, casi me olvidaba de decirte. Hay una película argentina que se llama precisamente Camila, que cuenta esta historia. Es de 1984, dirigida por María Luisa Bemberg y con las actuaciones de Susupe Coraro e Imanol Arias. Así que si no la viste, te dejo el dato. Ahora sigamos. Todo iba bien entre los incógnitos Máximo y Valentina, hasta que en junio de 1848, unos 6 meses después de la fuga, tuvieron la mala idea de ir a una fiesta donde estaba el cura irlandés Miguel Ganón, que reconoció a Ladislao y lo denunció al juez de paz. Podríamos tildarlo de buchón, pero otra vez tratemos de situarnos en la época y pensar que las cuestiones morales y hasta el miedo a Rosas pesaban más. Los 2 amantes fueron detenidos. En un principio se pensó en llevarlos a Buenos Aires, pero Rosas prefirió que los encerraran en celdas separadas en la tristemente célebre cárcel de Santos Lugares. Para ese entonces, el escándalo había adquirido niveles épicos. Las relaciones entre Rosas y la iglesia eran muy tirantes, y la severidad del castigo que se le daría a Ladislao por ser cura era casi una cuestión de Estado. A esto se le sumó la campaña de los expatriados antirrosistas. Sin ir más lejos, Sarmiento desde Chile escribió: «Ha llegado a tal extremo la horrible corrupción de las costumbres bajo la tiranía espantosa del Calígula del Plata,
que los impíos y sacrílegos sacerdotes de Buenos Aires huyen con las niñas de la mejor sociedad, sin que el infame sátrapa adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades. La pobre Camila, desesperada, escribió a su amiga Manuelita, la hija de Rosas, sin mucha suerte, que le respondió algo más o menos así: Camila, he suplicado a mi padre por vos, pero la situación es dura. Mantén la fuerza, que seguiré intentando darte una última esperanza. 1 y 1000 besos de vuestra afectísima y cariñosa amiga, Manuela de Rosas y Escurra. Pero la cosa estaba difícil, porque hasta el propio padre de Camila reclamaba un castigo ejemplar, y Rosas se debatía entre el pedido de clemencia de su hija y la presión generalizada, hasta que finalmente se inclinó por el final más terrible. Cuando Ladislao se enteró que iban a morir los dos, escribió: Camila mía, acabo de saber que mueres conmigo. Ya que no hemos podido vivir en la tierra unidos, nos uniremos en el cielo ante Dios. Y Camila le respondió: No me arrepiento de mi amor por Ladislao. Mi conciencia está tranquila. La mañana del 18 de agosto de 1848 se cumplió la condena. Fueron trasladados al patio trasero de la cárcel con los ojos vendados mientras se acercaba el pelotón de fusilamiento. Algunos dicen que a ella le dieron de tomar agua bendita porque estaba embarazada. Otros lo desmienten. Los enamorados apenas pudieron susurrarse algunas palabras. Se escuchó: ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Fuego! Y los soldados le dieron a Ladislao 4 disparos y a Camila 3, y luego otro más, el último directo al corazón. Su familia, apartada del lugar, pero dentro del cuartel, presenció la ejecución y se desgarró en llanto. Fueron sepultados en un mismo cajón, separados por un tablón, en un camposanto cerca del cuartel de Santos Lugares, cercano a la actual Catedral de San Martín. Pero la historia no terminó acá. ¿Qué pasó después del fusilamiento? Algunos festejaban la condena ejemplar y otros la calificaban de excesiva, sobre todo por la teoría del embarazo. El periódico de Montevideo, Comercio del Plata, publicó la noticia del fusilamiento el 23 de agosto de 1848 y decía: Con la sangre helada aún, tomamos la pluma para escribir renglones dolorosos que desearíamos volasen y llevaran a todas partes la negra noticia de un nuevo y estremecedor atentado de la feroz dictadura. Enormísimos crímenes se registran en su sangrienta historia, pero en el presente Rosas ha excedido a Rosas, y juntamente con el clérigo es fusilada la infortunada joven, y he fusilado igualmente el ser inocente que llevaba en su seno. Por supuesto, los rosistas negaron la versión del crío en camino con contundencia, argumentando que tal especulación era fomentada por los unitarios para desprestigiar a Rosas. Sarmiento, que ya lo escuchamos exigir que el infame sátrapa adopte medida alguna contra esas monstruosas inmoralidades, decía algunos años después sobre el fusilamiento: el bárbaro tirano que hizo fusilar a la bella Camila O'Gorman de una distinguida familia, estando ella encinta, por el delito de amar a un hombre, agregando al horrendo crimen la iniquidad, el sacrilegio de ordenar que se bautizara el feto dándole de beber algunos tragos de agua bendita antes de sentarla al banquillo. ¡Qué horror! ¡Qué iniquidad! Y este tema dio que hablar por muchos años más. De hecho, el propio Juan Manuel de Rosas, desde su exilio en Inglaterra en 1871, escribió al respecto: Ninguna persona me aconsejó la ejecución del cura Gutiérrez y de Camila O'Gorman, ni persona alguna me habló en su favor. Por el contrario, todas las primeras personas del clero me hablaron o escribieron sobre este atrevido crimen y la urgente necesidad de un ejemplar castigo para prevenir otros escándalos semejantes o parecidos. Yo creía lo mismo,
y siendo mi responsabilidad, ordené la ejecución. Hasta acá llegamos con nuestra historia de hoy, sobre una Buenos Aires de mediados del siglo XIX, donde el amor, la moral, el poder y la política se mezclan. Y nos despedimos con las palabras que se le adjudican a Camila esos días en santos lugares. Voy a morir, y el amor que me arrastró al suplicio seguirá imperando en la naturaleza toda. Recordarán mi nombre, mártir o criminal, no bastará mi castigo a contener una sola palpitación en los corazones que sientan. Argentina, historias que nos pintan, es un podcast creado por Laura Ledesma. Si te gustó este episodio, te invitamos a dejarnos tu comentario y seguirnos en Instagram como @historiasquenospintanarg. Este podcast no tiene anuncios, pero si quieres apoyar nuestra propuesta, puedes invitarnos un cafecito. Más info en nuestras redes sociales. Queremos dedicar este episodio a Mariela Varela, cuyo trabajo y pasión hicieron posible este proyecto. Gracias por escucharnos y nos encontramos la semana que viene con una nueva curiosidad sobre la historia argentina. Nos vemos.